Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, sean bienvenidos a un video más de este canal. En esta ocasión vamos a ver la lección número 15, que es la oración que es fuente de energía. Recordemos en nuestro curso que es la buena cosecha. Ya pasamos la buena semilla, que es el curso de primero, la buena tierra, las primeras 8 o 9 lecciones de este segundo grado, y ahorita estamos con la buena cosecha, que es hasta la lección de la 14 a la 19, donde tenemos que ir viendo los frutos que el Señor está dando por medio de nosotros. Y para buscar esos frutos tenemos esta lección. La oración es fuente de energía. También nos dice que la vida cristiana se robustece en la intimidad con Dios. Ya hablamos de antecedentes, ¿verdad? La iglesia la forma Cristo para que sea un instrumento de salvación. Y este instrumento de salvación tiene un espíritu que está dentro de ella para impulsarla a cumplir ese objetivo. Ese espíritu pues es Espíritu Santo, nuestro Señor. Como sabemos y como nos dice nuestra lección, para establecer la comunicación entre dos seres inteligentes hace falta la intención de ambos. Nuestra lección nos dice el concurso de ambos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tener la disposición a quererlo hacer. No puede haber una comunicación si por una parte de ambas no hay esta disposición. Sabemos que por parte de Dios existe esa disposición siempre. Tenemos el ejemplo de Sabiduría 6, que dice: quien por ella madrugue no fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Es decir, el Señor, recordemos esa imagen, un poquito tal vez del Apocalipsis, ¿no? Que sale nuestro Señor tocando la puerta. El Señor está ahí esperando que uno le quiera hablar. El Señor está ahí esperando que tú te motives a iniciar esa oración. Pero pues, ¿cómo comenzar, verdad? Esa es la parte importante que vamos a ver en esta lección. También nos dice: la comunicación intelectual entre dos seres inteligentes puede establecerse ante todo por las ideas, que son frutos del entendimiento. Las ideas pues son palabras, signos, escritos, figurados. Se establece para conseguir la comunicación. La comunicación es, como sabemos, un dar, un recibir, principalmente información, pero vamos a ir viendo que no nada más va a ser información en este aspecto. Y entonces, ya viendo todas estas formas de comunicación, vemos que no necesitamos de todas ellas para tener una comunicación con Dios, porque, por ejemplo, signos, figuras, tal vez las podemos ver en la liturgia, ¿verdad? Pero no siempre es solamente eso y ya. Hay más formas de tener comunicación. Y nuestra misma lección nos lo dice, pues el Señor lo ve todo, lo sabe todo, conoce nuestros corazones, conoce nuestras aspiraciones, conoce nuestras necesidades. A todo esto, pues entonces es necesaria esa comunicación espiritual. Es decir, esta comunicación interior es a lo que vamos a llamar oración. Sí puedo hacer una oración de voz, ¿verdad? Así como estoy ahorita hablando, o ante el Santísimo, o tal vez en una alabanza. Todo eso es muy buena forma de oración. Pero la oración que vamos a ir viendo aquí es una oración personal, una oración interior. Podríamos decirlo a través del pensamiento, porque no siempre podemos ocupar la voz para esta oración. Muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo del Santísimo, hay más gente haciendo oración. Podemos interrumpir su oración con nuestra oración. Entonces, es muy importante ir conociendo esta oración mental, esta oración meditada. Bien, continuando con nuestra lección, nos dice que la oración es un acto de fe. Nos recuerda un poco a esa lección de primero, ¿no? Ese acto de fe donde nos dejamos en las manos del Señor. Pero este es un acto de fe en el que nosotros creemos que Él está ahí escuchándonos. Y más que creerlo, podríamos decir, sabemos que está ahí. Porque la fe es aceptar la voluntad del Señor. Si sabemos que está ahí, que Él nos está escuchando, pues es donde comenzamos a entablar esta comunicación con Él. ¿Para qué es esta comunicación? Principalmente lo podremos agregar a 4 apartados importantes, que es lo que vimos en nuestro retiro pasado.
que es la oración de adoración, el reconocerlo como el Dios grandioso, omnipotente, todopoderoso, creador de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Santo, 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 como dice en Apocalipsis los ángeles. Otra de ellas es la de agradecer. Agradecemos por la comida, por el trabajo, por todo aquello que tenemos. Otra de ellas es la de petición. Pedimos por aquellas cosas que necesitamos: el trabajo, la comida, el descanso, el tiempo, las energías, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que necesitamos, que, como dice la Escritura, ya las sabemos, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que el Padre ya lo sabe, Él ya lo conoce, pero aún así se lo pedimos. Y otro de ellos es el de pedir perdón también. Pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos perdón por la falta de entusiasmo, por no asistir a misa, por no hacer suficiente oración. Pedimos perdón porque a veces no reconocemos al Señor como ese Dios todopoderoso y le damos su primer lugar, etcétera, etcétera, etcétera. También entre esas oraciones tenemos las oraciones de intercesión, por ejemplo, el pedir los unos por los otros. Entonces, viendo qué tan grande es la necesidad que tenemos para orar, pues es por eso importante que vayamos conociendo cómo debemos de hacer una buena oración. ¿Y cómo se hace una buena oración? Bueno, antes de empezar con este punto, es necesario recordar que entre mayor se encuentran en nosotros las virtudes teologales, es decir, las virtudes que Dios nos concede: fe, esperanza, caridad. Entre mayor se expresen en nuestro día a día, en nuestra vida, pues más fácil va a ser poder tener esa comunicación y esa oración. Ahora también, la oración pues no conoce de límites de tiempo, de espacio. No es decir, necesito estar a las 5 de la tarde en la parroquia para hacer oración. Podemos hacer oración, como sabemos, en cualquier lado. Lo que sí es muy importante y muy bueno es que sí le demos ese tiempo y le demos ese espacio. No es muy bueno decir, bueno, voy a hacer oración mientras estoy lavando los trastes, porque tal vez me voy a distraer y de repente estoy pidiendo: Señor, ayuda a mi hermano que tiene mucha necesidad de esto, a mi hermana que se lastimó, y híjole, de veras se me olvidó que ya pasó el del agua, ya tiré la basura, y nos empezamos a distraer. ¿Y qué pasa? Pues esa oración obviamente se va a ir viendo interrumpida. ¿A causa de qué? Pues de nuestros mismos pensamientos, de nuestras mismas preocupaciones que traemos. Por eso es importante darle un tiempo y un espacio. Voy a hacer oración en la noche a las 9:30, media hora antes de dormir, 9:40, 9:50, 10 minutos antes de dormir, en mi habitación, con la puerta cerrada para que nada me distraiga, y dedicarle ese tiempo especial. Voy a hacer oración 10 minutos frente al Señor en el Santísimo, en el Sagrario. Y pues ahí es más fácil, ¿verdad? Porque hay casi menos interrupciones. Pero si yo digo voy a hacer oración a las 3 de la tarde, cuando sé que en ese horario estoy trabajando y que fácilmente se me va a olvidar, pues no lo voy a hacer. Por eso es recordar que no importa el tiempo ni el espacio, pero que si tú pones un tiempo y un espacio, tu oración va a ser un poco mejor. Claro, ¿verdad? Va a haber momentos en los que tal vez digas, voy en la calle, en la carretera, en el transporte, y voy pues conversando con Dios, platicándole mis metas, mis proyectos, pero es mucho mejor hacerlo en un lugar silencioso. Recordemos al Señor que Él se iba a orar, ¿verdad? Se apartaba del bullicio, de todo, incluso de sus discípulos, para no ser interrumpido en esta oración. Y entonces, ¿nuestra oración solamente debe ser una oración mental? Claro que no. Como ya vimos, hay muchos tipos de oración. Hay oración de alabanza, oración meditada, oración hablada. Entonces es necesario todos los tipos de oración. La oración que nos dicen aquí después es esa oración que vamos a hacer, por ejemplo, en esta obra. Hacemos nuestras oraciones iniciales
de viva voz, ¿verdad? Y que se escuche, que se vea el entusiasmo y el ánimo. No es para presumir las oraciones que tenemos en nuestra obra, sino como dice aquí en Mateo 5, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no hacemos esa oración con ese bullicio a veces. Me imagino en una misa carismática, me imagino ahora que se va a hacer Cristo Rey, que está la música y está la adoración con la música y todos cantando, bailando. No es para una vanagloria propia, ¿verdad? Sino es para que los demás vean y se entusiasmen de seguir al Señor. Y esto es porque la salvación, como vimos en la lección pasada, la misión de la iglesia, que es ir a ser un instrumento de salvación para todos los hombres. Entonces, a través de nuestra oración vamos a ir intentando cumplir esa misión, buscando hacer partícipes a los demás para que pues se cumpla ese cometido, ¿verdad? De que la salvación vaya llegando a todos los hombres. Pasamos al punto de a quién va dirigida nuestra oración. Va dirigida entonces a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí nos dan unos ejemplos, ¿verdad? Dice que el principal ejemplo de oración pues es el Padre Nuestro, esa oración que nos deja Jesús para enseñarnos cómo orar. Acordémonos de sus apóstoles, sus discípulos, que le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y el Señor les muestra esta oración tan completa, dirigida al Padre. Ya en lo general, en nuestras oraciones, pues al Padre lo reconocemos como Creador, como vemos en la lección 12, si no estoy mal. Al Padre lo vemos como Creador, como Señor, como último fin. Principalmente nuestras oraciones van siempre dirigidas a Él como ese último fin, como ese Creador, en ese reconocimiento. Al Hijo, como sabemos, por la redención, porque es la palabra del Padre, porque es la cabeza de la iglesia, es aquel que nos va guiando, porque es el Redentor, también porque es el juez, ¿verdad? También porque es el sacerdote. Vamos a ver estas lecciones ahorita ya en primer grado, porque es nuestro ejemplo, porque es nuestro modelo, y en general para irle amando cada vez más hasta el día de nuestra muerte, que podamos encontrarnos con Él frente a frente, presencialmente. Y por último y más importante es la oración al Espíritu Santo, que a veces tenemos un poco olvidado. El Espíritu Santo, que es la fuente de nuestra vida, es aquel que nos inspira a querer amarlo más, a seguir más. Es aquel que nos da dones, regalos, gracias, nos da carismas. ¿Para qué? Para que esta misión que tenemos como iglesia sea capaz de llevarse a cabo. El Espíritu Santo es el que nos va santificando, el que nos va vivificando, para que podamos cada vez más estar cerca de esa meta a la que queremos llegar. Esa meta terrenal como iglesia, que es la salvación de nuestros hermanos, y esa meta personal que debemos de tener cada uno de nosotros para que nuestro actuar sea nuestro Dios glorificado y podamos tener la gracia de tener el encuentro con Él al término de nuestra vida. Pero también hacemos oraciones a nuestra Santísima Madre, a los santos, ¿verdad? Pero estas oraciones ya son un poco distintas, ¿verdad? Vimos hace rato que ofrecemos una parte de las adoraciones son a Dios nuestro Señor en adoración, en reconocimiento de su deidad. Pero a estos hermanos nuestros y a nuestra Santísima Madre lo hacemos por los méritos que ellos han tenido hacia nuestro Señor, porque queremos que parte de ese ejemplo que ellos han dado podamos vivirlo nosotros también, principalmente porque estos santos y santas que ya se encuentran en la presencia del Señor, pues es más fácil que le comuniquen aquello que necesitamos. ¿Podemos comunicarlo directamente? Claro que sí. Podemos hablarle directamente al Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, así es. Pero podemos hablarle a través de algún hermano nuestro aquí en la tierra, claro que sí, es intercesión. Podemos hablarle a través de nuestra Santísima Madre, claro que sí, es intercesión. Podemos hablarle a través de algún santo, San Gerardo, San Juan Diego, San Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, porque es intercesión y porque ellos están más vivos que nosotros. Ellos ya se encuentran en la presencia del Señor. Una parte interesante es que tal vez estamos muy acostumbrados a hacer esa oración
y a dirigirla, ¿verdad? Decimos al Padre, te pedimos esto con la oración que tu Hijo nos enseñó. Un coordinador que conocí de un curso decía, o dice, todo esto, Señor, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, porque nuestros méritos no son suficientes. Por los méritos de tu Hijo te pedimos todo esto. Y es recordar que todo lo que hacemos, todo lo que podemos llegar a lograr, todo aquello en lo que podemos pedirle siquiera al Padre, no podría ser posible si no es por los méritos de su Hijo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él es que podemos tener nuevamente ese acceso a poder compartir con el Padre, a poder comunicarnos con el Padre. Y ahora pues vamos a ver unos consejos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Uno de ellos es orar con perseverancia. Nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, no porque tú ya hiciste una oración, tú porque ya pediste algo y no lo has tenido, no dejes de pedirlo. Tal vez no lo vas a tener, tal vez es algo que el Padre sabe que no es bueno para ti. Pero aún así, no dejes de pedir, no dejes de perseverar en la oración. Porque aún así, sí hay muchas cosas que debemos de pedir y de continuar pidiendo, para no olvidar ese camino que tenemos ya trazado. La perseverancia es continuar. ¿Qué le voy a pedir? No nada más es pedir, recordemos, sino agradecer, adorar, interceder. Pero como dice nuestro Señor ahorita, hacerlo con perseverancia. Tal vez ya no te nace el interceder por alguien, aún así pide por alguien, pide por las necesidades de alguien más. Tal vez en una ocasión no te apetece el hacer adoración, aún así persevera, continúa haciendo esa adoración, porque como sabemos, el que persevera alcanza, y con esa perseverancia vamos a conseguir aquellas gracias que el Padre tiene pues para nosotros. Otro es orar con confianza. Y dice, bueno, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pues cuanto más el Padre no les va a dar aquello que tiene reservado para ustedes. Es una parte muy importante, orar con fe de que, Señor, quiero que mi familiar se sane para que esté un poco más de tiempo conmigo, pero que se haga tu voluntad, Señor. Señor, quiero un mejor trabajo, o quiero un trabajo, tal vez no tengo trabajo, quiero un trabajo, Señor, para solventar mis gastos, los de mi familia, para salir de esta crisis, pero que se haga tu santísima voluntad, Señor. Es orar pidiendo, sabiendo que el Padre ya sabe lo que tú necesitas, sabiendo que el Padre ya conoce tus necesidades y que el Padre está al pendiente de ti, al pendiente de tus proyectos, pero está buscando el mejor momento para darte aquello que tú necesitas. Después tenemos con aceptación a la voluntad de Dios, como decía hace ratito, ¿verdad? Dice aquí la cita de Mateo 26, que Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, que no se haga mi voluntad, que no se hagan las cosas como yo deseo que se hagan. Tal vez sí se va a cumplir que mi familiar sanará, que va a llegar un trabajo, que me va a llegar un dinero extra, pero tal vez la forma en la que yo lo quiero no es la forma correcta. Señor, que llegue aquello que yo sé que tú sabes que necesito, de la forma que tú creas más conveniente. Con sustancia, con perseverancia, con paz al prójimo, sin ostentación. Tenemos aquí demasiadas cosas, ¿verdad? Otra de ellas, sin demasiadas palabras. Es decir, a veces le queremos dar la vuelta a todo. Padre, quiero pedir trabajo porque pues este mes me fue mal, estuve haciendo estas otras cosas y me distraje, y el martes hice esto otro y bla 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 bla. A veces no decimos lo que queremos decir. Cuando buscamos esas palabras cortas, esas palabras sustanciosas, decimos mucho más. Y como dice el último, oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por los méritos de Él los pedimos, porque todo es gracias a Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. Y poco a poco, viendo estos puntos, los repasando, reflexionando, vamos a ir
como nos dice nuestra lección, mejorando la calidad de nuestra oración. No es lo mismo sentarme a orar en el parque o en el bullicio del tráfico 3-4 minutos a buscar un momento ideal y tal vez hacer una oración de unos 10-15 minutos, media hora. Decía un padre que sigo en redes, lo dice, que bueno, lo recomendable que él hace de oración son 2 horas. Dice, bueno, pero ese es mi trabajo, ¿verdad? Ustedes oren aunque sea 30 minutos. Dice uno, híjole, 30 minutos para alguien que no está acostumbrado a hacer oración es muchísimo, ¿verdad? Entonces es importante ir empezando poco a poquito, pero manteniendo esa perseverancia, esa constancia, e irlo acrecentando un poco más. Es como un músculo, ¿verdad? Estamos haciendo ejercicio, ejercitándonos, pues hay que darle esa continuidad para que ese músculo siga creciendo, fortaleciéndose. Ahora, nuestra lección nos habla de 2 tipos de oración: oración de fórmula y oración mental. Que dice aquí, la oración de fórmula es propiamente a lo que llamamos oración, y la oración mental es a lo que llamamos meditación. ¿Qué es la oración de fórmula? Pues son oraciones ya escritas por alguien más, ya escritas por alguna persona, que las vamos aprendiendo. La mejor de todas ellas que tenemos desde hace casi ya 2000 años es el Padre Nuestro que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces, como por ejemplo, las oraciones en nuestra obra: oración inicial, oración final, las oraciones que nos dan en cada retiro, que se van saliendo de ese mismo retiro, ya son esas oraciones de fórmula. Pero ¿para qué son las oraciones de fórmula? Pues para ir iniciando en el proceso de hacer una oración. Porque si yo nunca he hecho oración, pues ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Cómo le voy a agradecer? ¿Cómo voy a saber cómo adorarle? ¿Cómo voy a saber qué pedirle? ¿Cómo pedirle? Entonces, en todas estas oraciones de fórmula, oraciones, propiamente oraciones, como dice nuestra lección, vamos a ir aprendiendo qué palabras decir, cómo comunicarlo. Por ejemplo, en este curso que les comentaba, que espero no se lo haya quitado yo de la edición, este curso que les comentaba, pues había mucha oración, ¿verdad? Oración de adoración. Pues ¿qué voy a decir en la adoración de la adoración? Pues Señor, eres muy grande, eres poderoso. Y poco a poco, escuchando las oraciones de los coordinadores, de otros hermanos más adelantados, pues la oración de adoración ya era más grande, ¿verdad? Ya era recordar también, por ejemplo, los salmos, o pues sí, propiamente los salmos, pero viéndolo un poco más con respecto a la liturgia de las horas, que uno decía, bueno, Señor, gracias porque creaste el mundo, gracias por las montañas tan majestuosas, Señor, todas estas cosas reflejan tu grandeza, Señor, te agradezco por los sacerdotes que tenemos, porque ellos nos traen a ti. Bendito y alabado sea, Señor. Santo, santo, santo. Todo el honor y toda la gloria sea para ti, Señor. Y poco a poco esas pequeñas frases que tal vez hemos escuchado pero que no conocíamos o que no practicábamos, van teniendo una permanencia en nosotros para poder ocuparlas en nuestra oración. La oración, por ejemplo, de intercesión, pues ¿qué pido? Voy a pedir porque mi hermanito de tal parroquia pues tenga trabajo, porque no tiene, y ya. ¿Está bien? Pues claro, está bien, es lo que uno está diciendo, pero también ir pidiendo por más necesidades que sabemos que tienen más personas bautizadas, ¿verdad? A veces en esas oraciones que hacemos al finalizar nuestras reuniones, pues sorprende cuando uno dice, yo no me acordaba de los hermanos que se encuentran en situación de calle. Yo no me acordaba, pedía por los enfermos, pero no pedía por las personas que están en los hospitales cuidando a sus enfermos o esperando noticias de ellos. Y por ellos también se hacen esas peticiones de intercesión. Y entonces la oración mental pues ya va siendo esa oración personal que vamos teniendo con el Señor, esa meditación que vamos teniendo a raíz de qué, pues de lo que vamos queriendo comunicarle al Señor
pero también de lo que Él nos comunica. Aquí podemos decir que entra también la lectio divina, leer la palabra del Señor y meditarla. ¿Qué me dice? ¿Qué quiere el Señor decirme a través de este texto? ¿Qué le puedo yo decir al Señor? ¿Qué le propongo yo al Señor que voy a hacer a raíz de que Él ya me ha dado su palabra? ¿Qué cambios puedo tener yo en mi vida? Y esa oración mental, oración de meditación, va a ir, como dice al principio de nuestra lección, robusteciendo mi vida interior. Y ese robustecimiento de vida interior tiene que dar fruto, porque se da nada más. Porque el Señor es este ser tan grandioso y magnífico que planta esa semilla en nuestro corazón y que va brotando y dando fruto, a pesar de que no hagamos nada. Damos fruto a pesar de que no hacemos nada. Pero si hacemos, especialmente en base a esta lección con la oración, pues ese fruto va a ser más notorio, ¿verdad? Va a ser más abundante y nos vamos a poder dar cuenta de cuán grandioso es el Señor. No olvidemos una vez más que la oración frente al Señor en el sagrario, la oración a nuestra Santísima Madre, a los santos, son muy buenas formas de ir avanzando en esa oración para ir buscando el objetivo principal que vamos a ir buscando con la oración, que es tener ese contacto con el Señor, esa comunicación con el Señor. Por último, nos dice nuestra lección, imaginemos que hablar con Dios es tratar con el mayor y el mejor de los seres. ¿Cuánto estiman los hombres hablar con los que aparentemente más valen? ¿Y cuánto trabajan por conseguirlo? Me imagino tal vez a una persona buscando un trabajo, queriendo hablar con el director de esa empresa. Me imagino en las escuelas, ¿verdad? Ahora que me tocó a mí inscribir a mi hijo, pues hablar con la directora para ver cómo va esa inscripción, porque hicimos un cambio de escuela. O cuando preguntan con quién te gustaría hablar, vivo o muerto, ¿no? Tal vez dicen, pues personas ricas, poderosas, personas que han logrado mucho. Pues a pesar de todo eso y de toda la grandiosidad que pueda tener cada ser en la tierra, hay alguien que es mucho más grande que todos por muchísimo. Dios nuestro Señor, y que tenemos la posibilidad, tu hermano, tu hermana y yo, de hablar con Él, porque Él está ansioso de escucharnos. Que esta lección nos ayude entonces a darnos esos ánimos para ir creciendo en la oración, poco a poquito. Es algo muy difícil porque el enemigo pues sabe que esta es una herramienta eficacísima. Entonces nos distrae. ¿Con qué nos distrae? Con TikTok, con el partido, con la comadre, con etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener que arrancar ese tiempo para hablar con el Señor, porque nunca va a haber tiempo. El tiempo lo tenemos siempre saturado y nunca tenemos tiempo. Tenemos entonces que buscar ese tiempo. El Señor está ahí y el Señor te da los medios para que puedas tener esa comunicación. Y pues principalmente, hermanos, recordemos que el mejor tiempo para hablar con el Señor es hoy mismo. Hoy que estás escuchando este video es el momento de planearlo. ¿Cuándo voy a hablar contigo, Señor? Pues voy a hacer estos planes para tener este tiempo especial para ti. 5 minutos, empecemos por poquito. No querramos empezar por 1 hora, que a veces no sabemos qué decir. O a veces decimos, bueno, voy a hacer un rosario y ya. El rosario es bueno, las oraciones, como nos dice nuestra lección, las oraciones de fórmula son muy buenas. Pero es como esa, me recuerda un poco a San Pablo, ¿no? Que decía que es esa leche que toman los bebés. Ya después van a comer un alimento sólido, que esa ya va a ir siendo la oración mental. Combinemos ambas, oración de fórmula y oración mental, para ir siguiendo trabajando en nuestra oración. También nuestra misma lección en la imagen que viene en la página 7 nos dice que la lectura de la palabra de Dios es parte de esa oración también. Y yo los invito a que investiguen un poquito más sobre Lectio Divina. Yo creo que voy a subir unos videos de Lectio Divina aquí al canal para poder profundizar en esta oración. Sería todo de mi parte, me dio mucho gusto poder subir este video nuevamente. Me da mucho gusto verlos en las transmisiones. Estamos por llegar a los 10,000 suscriptores. Recuerden que se va a rifar un estandarte. No rifarla es la palabra correcta porque no es una venta, sino que se va a regalar un estandarte a un suscriptor. Que tengan una excelente noche y vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Hasta luego.
naciones es Yahvé, por encima de los cielos su gloria